comentaron sobre la comida, hicieron preguntas sobre los ingredientes, incluso bromearon sobre cómo ninguno de ellos podría recrear algo tan elaborado. Era conversación trivial en la superficie, pero debajo había algo precioso. Estaban practicando cómo hablar entre sí de nuevo, cómo existir en el mismo espacio sin dolor paralizante. Cuando finalmente llegó el momento de servir el postre, el soufflé de chocolate que había preparado con tanto cuidado, hubo un momento de silencio cuando lo coloqué en la mesa. Marcus lo miró largamente antes de hablar. «Sophie adoraba el chocolate», dijo en voz baja. «Lo sé», respondí antes de poder detenerme. Todos me miraron sorprendidos, y me di cuenta de que había revelado demasiado. Quiero decir, supuse que sería apropiado. Pero Victoria me miró con ojos que veían más de lo que yo pretendía revelar. «María le dijo, ¿verdad? ¿Sobre Sophie?» Asentí lentamente. Para mi sorpresa fue Isabena quien habló. «Está bien, de hecho es bueno. Es bueno que alguien más la recuerde, incluso si es de manera indirecta». Sirvieron el postre en silencio, pero esta vez el silencio no era incómodo, era contemplativo, lleno de recuerdos y emociones complejas pero compartidas. Cuando terminaron de comer, Marcus insistió en pagarme el doble de lo acordado. Intenté rechazarlo, pero él fue firme. «No es por la comida», dijo, y había una claridad en sus ojos que no había estado allí cuando llegué. «Es por ser testigo, por estar aquí cuando necesitábamos que alguien estuviera aquí, incluso si no sabíamos que lo necesitábamos». Mientras me preparaba para irme, recogiendo mis utensilios y organizando mi equipo, Victoria se acercó a mí en la cocina. «Gracias», dijo simplemente. «No sé si volveremos a necesitar un chef privado. Creo que vamos a intentar cocinar juntos como familia. Pero si alguna vez...» «Estaría honrada», interrumpí suavemente. Ella sonrió, y aunque era una sonrisa triste, también tenía un destello de algo que podría convertirse en esperanza. Mientras conducía de regreso a casa esa noche, con las calles oscuras iluminadas solo por las luces de la ciudad, no podía dejar de pensar en todo lo que había presenciado. Pensé en Marcus Wellington, el hombre que había construido un imperio pero casi pierde a su familia en el proceso. Pensé en Victoria, atrapada en una perfección vacía que la protegía del dolor, pero también de la vida. Pensé en Daniel, Isabela y Tyler, cada uno lidiando con su trauma de maneras que solo los alejaban más de quienes más necesitaban. Pero más que nada, pensé en Sophie, la niña que nunca conocí, pero cuya ausencia había llenado cada rincón de esa mansión. La niña cuya muerte había sido tan devastadora que había quebrado a toda una familia, pero cuya memoria, al final, podría ser también lo que los ayudara a sanar. Había ido a esa casa pensando que cocinaría una cena elegante para gente rica. En cambio, había presenciado algo mucho más valioso, el momento exacto en que una familia decidía luchar por sí misma, por difícil e imperfecto que fuera ese camino. Pasaron varias semanas antes de que volviera a saber de los Wellington. Cuando finalmente recibí una llamada, no era para otra cena elaborada, era Victoria, invitándome a una comida casual un domingo por la tarde. Me dijo que querían agradecerme apropiadamente, y además, Tyler tenía algunas preguntas sobre técnicas de cocina, porque había decidido tomar clases de gastronomía. Acepté sin dudarlo. Cuando llegué esa tarde de domingo, la casa se sentía diferente. No había perdido su grandeza, seguía siendo una mansión impresionante, pero había algo más cálido en ella ahora. Podía escuchar risas desde la cocina incluso antes de que María abriera la puerta. La escena que encontré en la cocina me llenó los ojos de lágrimas, que tuve que parpadear rápidamente para ocultar. Marcus estaba de pie junto a la isla central, con un delantal puesto, intentando picar cebollas mientras Victoria le corregía su técnica entre risas. Tyler estaba ante la estufa, concentrado en revolver algo en una olla bajo la guía de su madre. Isabela ponía la mesa en el comedor adyacente, y Daniel sin su teléfono a la vista, estaba sacando pan del horno. Era caótico. Había harina espolvoreada sobre las encimeras, salpicaduras de salsa en el delantal de Marcus, y el olor a algo ligeramente quemado en el aire. Era imperfecto y desordenado, y absolutamente hermoso. «¡Elena!». Victoria me saludó con una sonrisa genuina, una que iluminaba sus ojos de una manera que no había visto en nuestra primera reunión. «Llegas justo a tiempo. Estamos intentando hacer lasaña y, bueno, digamos que podríamos usar algunos consejos profesionales». Me reí y me acerqué a inspeccionar su trabajo. «Se ve bastante bien en realidad». «Mentirosa»,
bromeó Marcus, pero había ligereza en su tono. Pero apreciamos la diplomacia. Pasé la siguiente hora con ellos, no como su chef, sino como su invitada y ocasional consejera culinaria. Les enseñé algunos trucos, respondí preguntas de Tyler sobre temperaturas de cocción, ayudé a Isabela a poner una mesa más relajada y menos formal que la de nuestra primera cena. Cuando finalmente nos sentamos a comer, la conversación fluía naturalmente. No era perfecta, había momentos de silencio incómodo, menciones de Sophie que traían lágrimas a los ojos de alguien, pequeñas tensiones que resurgían, pero había también risa, historias compartidas, planes para el futuro. Marcus habló sobre cómo había reestructurado su horario de trabajo para estar en casa a las 6 todas las tardes. Daniel compartió que había comenzado terapia para lidiar con su estrés y su relación con el trabajo. Isabela estaba considerando tomar clases de arte, algo que había abandonado años atrás. Tyler nos mostró orgulloso las primeras composiciones que había escrito en su regreso al piano. Y Victoria había comenzado a cocinar de nuevo, usando las viejas recetas de Sophie y creando nuevas memorias en el proceso. No era una transformación completa, no era un final de cuento de hadas donde todos los problemas desaparecían, era algo más real y más valioso. Era una familia trabajando activamente, día tras día, para reconectarse. Era el reconocimiento de que habían estado rotos y la elección valiente de intentar sanar juntos. Antes de irme esa tarde, Marcus me detuvo en la puerta. «Usted vio lo peor de nosotros esa noche», dijo en voz baja. «Vio hasta dónde habíamos caído, pero quiero que sepa que su presencia, su silencio respetuoso y luego su amabilidad, de alguna manera nos dio permiso para ser reales el uno con el otro, para dejar de fingir». «No hice nada», respondí honestamente. «Estuvo presente», dijo Victoria, quien se había acercado a nosotros. «A veces eso es todo lo que se necesita. Un testigo compasivo de nuestro dolor para recordarnos que está bien sentirlo, que está bien ser imperfectos». Mientras conducía a casa esa tarde, pensé en la primera noche en esa mansión versus este día. El contraste era asombroso. Y me di cuenta de algo profundo. El dinero de Marcus Wellington, su éxito empresarial, su influencia y poder, no habían podido salvar a su familia. De hecho, en cierto modo, esas cosas habían contribuido al problema, dándole un lugar donde esconderse, una excusa para no estar presente. Lo que los estaba salvando ahora era mucho más simple y mucho más difícil. Elección, presencia, vulnerabilidad y el coraje de sentarse juntos en su dolor compartido, en lugar de huir cada uno en direcciones diferentes. Han pasado 2 años desde esa primera cena. Los Wellington se han convertido en amigos más que clientes. Me invitan ocasionalmente a sus cenas de domingo, ya no para cocinar, sino para compartir. He visto a esa familia continuar su viaje de sanación, con altibajos, con dificultades, pero siempre avanzando. Marcus redujo su empresa y pasó más tiempo en casa. Daniel conoció a alguien especial y está aprendiendo a equilibrar el trabajo con su vida personal. Isabela abrió una pequeña galería de arte donde exhibe su propio trabajo y el de artistas locales emergentes. Tyler está estudiando música en la universidad y compone piezas que, según me cuenta Victoria, están llenas de tanto dolor como esperanza. Y Victoria brilla ahora de una manera que va más allá de su belleza física. Es una luz que viene de dentro, de alguien que ha enfrentado su peor pérdida y ha elegido seguir viviendo, amando, conectándose. La silla que solía estar vacía en su mesa ahora a veces la ocupa un invitado, un amigo de Tyler, la pareja de Daniel, uno de los artistas de Isabela, pero hay una foto de Sophie en un pequeño marco sobre el aparador, siempre presente, siempre recordada, pero ya no un vacío que los consume, sino una presencia amorosa que los acompaña. Aprendí algo invaluable de mi experiencia con los Wellington, algo que ha cambiado fundamentalmente mi forma de ver mi trabajo y mi vida. Aprendí que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, o propiedades, o títulos empresariales. Se mide en conexiones reales, en presencia genuina, en la capacidad de ser vulnerable con las personas que amamos. Aprendí que el dolor compartido no divide, sino que puede unir si lo dejamos, que la perfección es el enemigo de la autenticidad, que a veces estar rotos juntos es más poderoso que fingir estar completos por separado. Cada vez que cocino ahora, pienso en aquella primera cena. Pienso en cómo preparé comida perfecta para personas que no podían saborearla porque estaban consumidas por dolor no procesado. Y ahora, cuando cocino para los Wellington en sus caóticos domingos familiares, cuando prueba sus intentos imperfectos de nuevas recetas, cuando los escucho reírse de sus errores culinarios, veo algo mucho más hermoso que cualquier plato gourmet que haya creado. Veo una familia que eligió luchar por sí misma,
La tristeza que vi en los ojos de Marcus Wellington esa primera noche era la tristeza de un hombre que lo tenía todo según los estándares del mundo, pero se había dado cuenta demasiado tarde de que había perdido lo único que realmente importaba. Era la tristeza de comprender que había estado tan ocupado construyendo un imperio que no vio cómo su familia se desmoronaba. Era la tristeza de años de ausencia, de promesas rotas, de momentos perdidos que nunca podría recuperar. Pero también vi, en las semanas y meses que siguieron, algo igualmente poderoso. Vi la valentía que requiere admitir que has fallado en lo más importante. Vi la humildad necesaria para arrodillarse frente a tus hijos y pedir perdón. Vi la fuerza que se necesita para cambiar patrones de décadas, para elegir la presencia sobre el éxito, la conexión sobre el control. La historia de los Wellington me enseñó que nunca es demasiado tarde para cambiar de rumbo, pero también que el cambio requiere más que buenas intenciones. Requiere acción consistente, vulnerabilidad radical y la disposición de sentarse en la incomodidad del crecimiento. A veces, cuando estoy en mi propia cocina preparando una comida simple para mí misma, pienso en aquella lujosa mansión, con sus habitaciones vacías y su silencio doloroso. Y luego pienso en esa misma casa ahora, llena de voces imperfectas y risas auténticas, y el aroma de comida casera hecha con amor más que con perfección. Y me doy cuenta de que presencié algo extraordinario, una familia que eligió la vida sobre la muerte emocional, la conexión sobre la comodidad, el amor imperfecto sobre la apariencia perfecta. No todos los días se tiene el privilegio de ver tal transformación, y llevo esas lecciones conmigo en todo lo que hago. La silla vacía en aquella primera cena me enseñó que la ausencia puede ser tanto una presencia como un vacío, dependiendo de cómo elijamos habitarla. Sophie nunca volverá, y su familia siempre llevará esa pérdida, pero han aprendido a hacer espacio para su memoria sin dejar que esa memoria los consuma. Han aprendido que honrar a quien perdieron significa vivir completamente, amar ferozmente, y estar presentes el uno para el otro de las maneras que importan. Esta es la verdad que descubrí aquella noche, y que se ha confirmado una y otra vez desde entonces. El lujo real no se compra con dinero. El lujo real es tener personas que te conozcan verdaderamente, que vean tus imperfecciones y te amen de todos modos, que se sienten contigo en tu dolor y celebren contigo en tu alegría. El lujo real es la presencia, la conexión, el amor que trasciende las tragedias y elige seguir creciendo incluso cuando es difícil. Marcus Wellington comprendió finalmente, en aquella dolorosa cena que cambió todo, que había pasado años persiguiendo las cosas equivocadas, mientras las correctas se deslizaban entre sus dedos. Pero también comprendió, gracias a la valentía de su familia al confrontarlo, y a su propia disposición a escuchar verdaderamente, que aún tenía tiempo para cambiar la narrativa. Y eso, al final, es lo que hace que esta historia sea tan poderosa para mí. No es sobre la caída, sino sobre la elección de levantarse. No es sobre la perfección, sino sobre la autenticidad. No es sobre la riqueza, sino sobre lo que realmente nos hace ricos. Cada vez que paso frente a esa mansión ahora, sea que me esté deteniendo para una visita o simplemente conduciendo cerca, sonrío al recordar. Las ventanas que alguna vez parecían frías y distantes, ahora brillan con una calidez que trasciende la iluminación física. Porque sé que adentro hay una familia que está haciendo el trabajo difícil, el trabajo hermoso, el trabajo esencial de estar verdaderamente presentes el uno para el otro. Y esa es una riqueza que ninguna cantidad de dinero podría comprar jamás. Los meses siguientes a ese día soleado de domingo, trajeron más cambios en los Wellington, cambios que continuaban revelándose cada vez que los visitaba. Pero hubo un momento en particular, casi un año después de aquella primera cena, que solidificó todo lo que habían estado construyendo juntos. Era el cumpleaños de Sophie, o lo que habría sido su cumpleaños número 23. Victoria me llamó 2 semanas antes de esa fecha. Su voz sonaba diferente por teléfono, vulnerable de una manera que no había escuchado antes,
incluso después de todo lo que habíamos compartido. Elena, sé que esto es inusual, comenzó, pero me preguntaba si podrías ayudarnos con algo especial. El cumpleaños de Sophie está cerca y, por primera vez en 6 años, queremos celebrarlo. No de una manera triste, sino de una manera que honrara quién era ella realmente, alegre, llena de vida. Y pensamos que si pudiéramos preparar sus comidas favoritas juntos, con tu guía. No la dejé terminar. Estaré ahí. Solo dime qué necesitan. Lo que siguió fue algo que nunca había hecho en mi carrera como chef profesional. No solo iba a cocinar para ellos, íbamos a cocinar juntos, creando un menú completo basado en los recuerdos que cada miembro de la familia tenía de Sophie y sus platos favoritos. La semana. Antes del cumpleaños de Sophie, Victoria me envió una lista escrita a mano. Su caligrafía era hermosa, pero temblorosa en algunos lugares, como si escribirla le hubiera costado lágrimas. Panqueques con forma de corazón, los que Marcus le hacía los domingos cuando ella tenía 7 años. Pasta con mantequilla y queso parmesano, su comida favorita cuando era pequeña, la que pedía cuando se sentía mal. Pizza casera con pepperoni en forma de carita sonriente, Tyler y ella solían hacerlas juntos. Ensalada César. Isabela decía que Sophie ponía demasiado aderezo, pero a Sophie le encantaba así. Pastel de zanahoria con glaseado de queso crema, horneado por Victoria, el único pastel que Sophie decía que estaba perfecto. Chocolate caliente con malvaviscos extra, la bebida de consuelo de Sophie para todo. Era un menú extraño para una cena formal, una mezcla de comida infantil y platos simples, pero era perfecto porque era completamente Sophie a través de quienes la amaron. El día del cumpleaños de Sophie llegué temprano a la mansión. Esta vez, la atmósfera era completamente diferente a aquella primera noche tensa. Había globos, no los elegantes arreglos de diseñador que había visto en eventos anteriores de los Wellington, sino globos simples y coloridos como los de una fiesta infantil. Había fotos de Sophie por toda la casa, no escondidas como objetos dolorosos, sino exhibidas con orgullo. Sophie de bebé, Sophie en su bicicleta, Sophie en su graduación de secundaria, Sophie riendo con sus hermanos. Marcus fue el primero en saludarme. Llevaba jeans, la primera vez que lo veía en algo que no fuera un traje elegante, y una camisa casual. Sus ojos estaban rojos, evidentemente había estado llorando, pero había también una paz en su rostro que no había visto antes. «Gracias por venir», dijo, estrechando mi mano con ambas manos. «Esto significa más de lo que puedo expresar». Victoria apareció entonces, y mi corazón se apretó al verla. Llevaba puesto un suéter viejo y desteñido, y cuando vio mi expresión confundida, sonrió con lágrimas en los ojos. «Era de Sophie», explicó, tocando la tela suavemente. Su suéter favorito de la preparatoria. Lo había guardado en una caja porque dolía demasiado verlo, pero hoy quería sentirla cerca. Los siguientes en llegar fueron los 3 hermanos, cada uno cargando algo. Daniel traía una caja de viejos CDs, la música que Sophie solía escuchar. Isabela llevaba el diario de recetas escrito a mano de Sophie, páginas llenas de garabatos y manchas de ingredientes. Tyler cargaba su guitarra, algo que me sorprendió porque sabía que había dejado la música después de la muerte de Sophie. «Voy a tocar su canción favorita», dijo simplemente cuando vio mi mirada. «Ya es hora». Nos reunimos en la cocina, ese espacio enorme que durante años había sido más un símbolo de estatus que un lugar de creación de memorias. Pero ese día se transformó en algo completamente diferente. Se convirtió en un altar de amor, recuerdo y celebración. Comenzamos con los panqueques. Marcus estaba ante la estufa, claramente nervioso, mientras Victoria le daba instrucciones sobre cómo hacer las formas de corazón perfectas que Sophie había amado. «No, cariño, necesitas usar menos masa para que sea más definida», decía Victoria pacientemente. «Recuerda, Sophie siempre decía que el tamaño importaba, corazones pequeños y perfectos». «Yo nunca pude hacer los corazones correctamente», admitió Marcus con una pequeña risa. Ella siempre decía que parecían patatas deformes, pero se los comía de todos modos y decía que eran los mejores del mundo. Daniel estaba a su lado, observando. «Recuerdo esas mañanas», dijo en voz baja. «Yo tenía celos porque papá nunca me hizo panqueques con forma especial». Marcus se giró a su hijo, la espátula aún en mano. «Lo siento, debí haber hecho eso por todos ustedes». «Puedes empezar ahora», respondió Daniel, y había perdón en su voz. «Quiero decir, si alguna vez tengo hijos, ya sabrás cómo hacer panqueques en forma de corazón para tus nietos». Fue un momento simple, pero vi cómo los ojos de Marcus se iluminaron ante la idea de un futuro, de nietos, de segundas oportunidades para hacerlo mejor.
Mientras los panqueques se cocinaban, Isabela y Tyler comenzaron a trabajar en la masa de pizza. Les mostré la técnica adecuada para estirar la masa, pero Tyler insistió en hacerlo a su manera, la manera en que ellas y Sophie solían hacerlo, lanzando pedazos de masa el uno al otro, riendo cuando se quedaban pegados en el techo. Mamá solía enojarse tanto, recordó Tyler con una sonrisa traviesa, pero Sophie la convencía de que era parte del proceso creativo. Aún me enojo, dijo Victoria, pero estaba sonriendo. Pero hoy pueden ensuciar toda la cocina si quieren. Sophie lo habría querido así. Y así lo hicieron. La cocina se convirtió en un desastre hermoso de harina volando, salsa de tomate salpicando, queso rallado por todas partes. Pero había también risas genuinas que llenaban ese espacio que había estado silencioso por tanto tiempo. Isabela trabajaba en la ensalada César, agregando lo que a todos les parecía una cantidad absurda de aderezo. Sophie siempre decía que una ensalada era solo un vehículo para el aderezo, dijo, vertiendo generosamente. Yo le decía que era asqueroso, que iba a tapar el sabor de los vegetales, y ella me respondía, ese es exactamente el punto, Bella. Los vegetales son aburridos. Todos rieron ante eso, y fue una risa mezclada con lágrimas, pero eran lágrimas buenas. Lágrimas de recordar, de celebrar, de mantener viva una presencia que nunca podría estar físicamente con ellos de nuevo. Mientras cada plato tomaba forma, cada miembro de la familia compartía más recuerdos. Marcus habló sobre cómo Sophie solía sentarse en la encimera de la cocina, algo que técnicamente no estaba permitido, balanceando sus piernas mientras él cocinaba, contándole sobre su día en la escuela, sobre sus sueños, sobre sus preocupaciones adolescentes que entonces le parecían tan triviales, pero que ahora recordaba como preciosos momentos de conexión. Victoria compartió cómo Sophie había sido su ayudante constante en la cocina, cómo siempre quería aprender nuevas recetas, pero inevitablemente agregaba su toque especial, lo que usualmente significaba más azúcar, más queso, o más de cualquier cosa que hiciera la comida más indulgente. Daniel reveló que Sophie solía dejarle notas en su lonchera cuando él estaba en la universidad. Pequeños mensajes tontos que lo hacían sonreír en medio de sus días estresantes. Las guardé todas, admitió en voz baja. Están en una caja en mi departamento. A veces, cuando tengo un día realmente difícil, las leo. Isabela habló sobre cómo Sophie era la única que podía hacerla reír cuando estaba de mal humor. Cómo tenía esta habilidad innata para saber exactamente qué decir o hacer para romper las barreras que Isabela construía alrededor de sí misma. Era irritantemente optimista, dijo Isabela con una sonrisa triste. Y Dios, cómo extraño eso. Tyler fue quien finalmente abordó el elefante en la habitación, el accidente mismo. Dejó de amasar la pizza por un momento, sus manos cubiertas de harina, y habló con voz temblorosa. He querido decir algo durante años, pero nunca supe cómo, comenzó. La noche del accidente, Sophie y yo habíamos peleado. Una pelea estúpida sobre quién podía usar el auto. Yo quería ir a casa de un amigo. Ella quería ir al cine con sus amigas. Dije cosas horribles. Le dije que era egoísta, que siempre conseguía lo que quería. Y ella simplemente me dio las llaves, y dijo que yo podía llevar el auto, que ella pediría un aventón. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Tyler ahora. Pero en el último momento, cambió de opinión. Tomó las llaves de vuelta y dijo, «Está bien, hermanito. Tú ve con tu amigo. Yo puedo ir al cine otro día». Si no hubiera hecho eso, si yo hubiera tomado el auto. Marcus se acercó rápidamente a su hijo menor, y lo envolvió en un abrazo fuerte. No puedes pensar así. No fue tu culpa. Fue un accidente. Un conductor ebrio que pasó un semáforo en rojo. Nada de lo que dijiste o hiciste causó eso. Pero las últimas palabras que le dije fueron horribles, sollozó Tyler contra el hombro de su padre. Las últimas palabras que ella te dijo, intervino Victoria, acercándose también. Fueron de amor. Ella eligió tu felicidad sobre la suya. Eso es lo que debes recordar. Daniel e Isabela se unieron al abrazo, y los 5 estuvieron allí en medio de la cocina desordenada, sosteniendo el dolor de Tyler, compartiéndolo, aliviando su peso a través de su presencia colectiva. Yo me quedé aparte,
dándole su momento, pero con lágrimas corriendo por mis propias mejillas. Esta era la sanación en su forma más cruda y hermosa. No era ordenada o perfecta. Era dolorosa y desordenada y real. Y era exactamente lo que necesitaban. Después de un largo momento, se separaron. Tyler se limpió los ojos con el dorso de su mano cubierta de harina, dejando marcas blancas en su rostro que habrían sido cómicas en cualquier otro contexto. Sophie habría odiado vernos tan serios, dijo finalmente, y había un pequeño toque de humor en su voz quebrada. Probablemente nos habría tirado queso rallado en la cabeza o algo así. Isabela rió a pesar de sus lágrimas. Definitivamente lo habría hecho. ¿Recuerdan la guerra de comida del Día de Acción de Gracias cuando teníamos 10 y 12 años? Mamá nos castigó por un mes, recordó Daniel. Valió totalmente la pena, añadió Tyler con una pequeña sonrisa. Y así, gradualmente, el ambiente se elevó de nuevo. Terminaron de preparar todos los platos juntos, trabajando como un equipo de una manera que claramente no habían hecho en años. Había tropiezos, masa quemada que tuvieron que rehacer, ensalada que se cayó al piso, pasta que se cocinó de más, pero cada error era recibido con risas en lugar de frustración. Cuando finalmente estuvo todo listo, llevamos la comida al comedor. Pero esta vez, en lugar de la mesa formal, habían reparado una configuración completamente diferente. Habían movido una mesa más pequeña y acogedora al centro de la habitación, rodeada de solo 5 sillas. Y en el centro de la mesa, entre todos los platos de comida reconfortante, había una 6ª silla decorada con flores y cintas, una silla para Sophie. Leí sobre esta tradición, explicó Victoria mientras todos tomaban sus asientos. En algunas culturas, se deja un lugar en la mesa para aquellos que han fallecido, como una forma de mantener su presencia en las celebraciones familiares. Colocaron una foto enmarcada de Sophie en la silla, no una foto formal de estudio, sino una foto sincera donde estaba riendo tan fuerte que sus ojos estaban casi cerrados, su boca abierta en pura alegría. «Esa es mi Sophie», dijo Marcus en voz baja, tocando el marco suavemente. «Esa es la niña que quiero recordar». Antes de comenzar a comer, Tyler tomó su guitarra. «Quiero tocar algo», dijo. «He estado practicando». Lo que siguió fue una de las experiencias más conmovedoras que he presenciado en mi vida. Tyler comenzó a tocar una melodía suave y dulce, y luego empezó a cantar. Su voz era imperfecta, temblaba en algunos lugares, pero estaba llena de emoción genuina. Era una canción que había escrito él mismo, sobre Sophie, sobre su risa, sobre cómo iluminaba las habitaciones, sobre cómo su ausencia había dejado un agujero, pero también sobre cómo su amor permanecía. La letra hablaba sobre aprender a vivir con la pérdida, sobre encontrar alegría de nuevo sin olvidar el dolor, sobre mantener viva la memoria de alguien a través de las historias que compartimos. Cuando terminó, no había un solo ojo seco en esa habitación. Incluso yo, quien había prometido mantener cierta distancia profesional, lloraba abiertamente. Sophie habría dicho que estaba fuera de tono, dijo Tyler con una sonrisa temblorosa. Y probablemente habría tenido razón. Pero creo que le habría gustado de todos modos. Le habría encantado, confirmó Victoria. Estoy segura de eso. Comenzaron a comer entonces, pasándose los platos, sirviéndose porciones generosas de cada comida que Sophie había amado. Y mientras comían, hicieron algo extraordinario. Le hablaban a Sophie. No de una manera fantasmal o espeluznante, sino de una manera natural y amorosa. «Sophie, tu hermano finalmente aprendió a hacer pizza decente», bromeó Isabela, «aunque todavía no es tan buena como la que hacías tú». «Sophie, tu mamá agregó demasiado queso parmesano a la pasta», añadió Daniel con una sonrisa, «justo como te gustaba». «Sophie, cariño», dijo Marqués, su voz gruesa por la emoción. «Lamento no haber hecho suficientes panqueques con forma de corazón cuando podía, pero prometo hacérselos a tus sobrinos algún día, y les contaré todo sobre su tía que hacía que cada día fuera especial». Victoria simplemente tocó la foto de Sophie y susurró: «Feliz cumpleaños, mi amor. Te extraño cada segundo de cada día, pero hoy elegimos celebrar que fuiste nuestra, aunque fuera por muy poco tiempo». Comieron y hablaron y rieron y lloraron durante horas. Compartieron historias que no habían contado en años, recuerdos que habían sido demasiado dolorosos para revisitar, pero que ahora podían sacar a la luz con amor en lugar de solo agonía.
Cuando finalmente llegó el momento del pastel de zanahoria, el único que Sophie decía que estaba perfecto, Victoria trajo una vela encendida. «No vamos a cantar», dijo, porque Sophie siempre odiaba que le cantaran cumpleaños feliz. Decía que era embarazoso y que nunca sabía dónde mirar. «Pero vamos a hacer un deseo por ella», agregó Isabela, «cada uno de nosotros». Se turnaron para hacer sus deseos en silencio, soplando la vela uno por uno. No compartieron lo que habían deseado. Algunas cosas son demasiado sagradas incluso para palabras, pero pude ver en sus rostros que cada deseo había sido una promesa, un compromiso de honrar a Sophie viviendo plenamente. Mientras comían el pastel, Victoria de repente preguntó, «¿Saben qué? Sophie siempre quiso aprender a hacer crème brûlée. Decía que era muy elegante y adulto. Nunca llegamos a hacerlo juntas». Me miró entonces. «Elena, ¿podrías enseñarnos? No hoy, porque ya estamos exhaustos emocionalmente, pero pronto. ¿Podrías mostrarnos cómo hacer crème brûlée? Sería como completar algo que Sophie quería hacer». «Sería un honor», respondí inmediatamente. Y así fue como comenzó una nueva tradición. Una vez al mes, me reunía con los Wellington y les enseñaba a hacer un plato nuevo y desafiante, algo que Sophie habría querido aprender. El crème brûlée fue seguido por soufflés, luego macarones franceses, luego ramen hecho de cero. Cada plato era una aventura, una forma de mantener vivo el espíritu curioso de Sophie a través de la cocina. Pero más que eso, estas sesiones de cocina se convirtieron en tiempo sagrado para la familia. Era cuando hablaban sobre cosas difíciles, cuando procesaban emociones complicadas, cuando se conectaban de maneras que habían olvidado cómo hacer. La cocina se había convertido en su espacio de sanación y la comida en su lenguaje compartido de amor. Los cambios en cada miembro de la familia continuaron siendo profundos y visibles. Marcus realmente había reestructurado su vida alrededor de estar presente. Rechazó una oferta multimillonaria para expandir su negocio porque habría requerido viajes constantes. «Ya perseguí el dinero», me dijo una vez. «Ahora persigo los momentos». Daniel conoció a una mujer llamada Sara en su grupo de terapia, y su relación era completamente diferente a las superficiales que había tenido antes. La trajo a conocer a su familia solo 3 meses después de comenzar a salir, algo que Victoria me confesó que nunca había hecho con ninguna novia anterior. «Creo que finalmente está listo para dejar entrar a alguien de verdad», me dijo con los ojos brillantes. Isabela abrió no solo su galería, sino también un programa comunitario donde jóvenes en riesgo podían tomar clases de arte gratis. «Sophie siempre creía que el arte salvaba vidas», me explicó. «Quiero probar que tenía razón». Tyler fue aceptado en un prestigioso programa de composición musical y estaba trabajando en una pieza sinfónica dedicada a su hermana. «Se llamará Ausencia y Presencia», me contó, «porque eso es lo que Sophie es ahora, ausente en cuerpo, pero siempre presente en espíritu». Y Victoria floreció de maneras que iban más allá de lo físico. Comenzó un blog sobre cocina y duelo, compartiendo recetas y reflexiones sobre cómo la preparación de comida puede ser un acto de amor y recordación. Su honestidad brutal sobre su dolor atrajo a miles de seguidores que estaban navegando sus propias pérdidas. «Alguien me comentó que mis publicaciones le salvaron la vida», me dijo un día, con asombro en su voz, que estaba considerando el suicidio después de perder a su hijo, pero leer sobre nuestra familia luchando a través del dolor le dio esperanza de que tal vez, algún día, ella también podría encontrar la forma de vivir de nuevo. Fue aproximadamente 18 meses después de esa primera cena devastadora, cuando recibí una invitación formal de los Wellington. Era para una cena especial, decía, y mi presencia era absolutamente requerida. Cuando llegué, encontré la casa decorada de una manera completamente nueva, no con la elegancia fría de antes, ni con el caos amoroso de sus domingos de cocina, sino con algo intermedio, bello pero accesible, impresionante pero acogedor. Victoria me recibió en la puerta, radiante en un vestido simple pero elegante. «Gracias por venir», dijo, abrazándome con calidez. «Esta noche es especial por muchas razones». La mesa del comedor estaba puesta para 8 personas esta vez. Además de los 5 Wellington, reconocí a Sara, la novia de Daniel. Había también un joven que no conocía, de pie nerviosamente junto a Tyler. «Este es Jason», me presentó Tyler, tomando la mano del chico con naturalidad. «Mi novio». El orgullo y el amor en los ojos de Marcus y Victoria mientras miraban a su hijo menor
Compartir esta parte importante de sí mismo fue tangible. Es maravilloso conocerte oficialmente, Jason, dijo Victoria, abrazando al joven. Tyler no para de hablar de ti. Mientras nos sentábamos para la cena, una comida que toda la familia había preparado juntos sin mi ayuda, querían que viera. Marcus se puso de pie para hacer un brindis. Hace casi 2 años, comenzó, su voz firme pero cargada de emoción. Estábamos sentados en esta misma habitación, en una versión diferente de nosotros mismos. Estábamos rotos, perdidos, incapaces de alcanzarnos a pesar de estar físicamente juntos. Esa noche, gracias a la presencia de alguien muy especial, me miró y asentí con gratitud. Finalmente enfrentamos la verdad de quienes nos habíamos convertido y tomamos la decisión de cambiar. Hizo una pausa, limpiándose discretamente los ojos. No fue fácil. Hubo noches donde pensé que era imposible, donde el dolor parecía demasiado grande para navegarlo. Pero mi familia, esta familia increíble y resiliente, me mostró que el amor es más fuerte que el dolor, que la presencia es más valiosa que el dinero, y que nunca es demasiado tarde para elegir estar realmente presente. Levantó su copa. Brindo por Sophie, quien nos enseñó a amar completamente, y cuya pérdida casi nos destruyó, pero finalmente nos obligó a enfrentar lo que realmente importa. Brindo por cada persona en esta mesa, por el coraje que cada uno ha mostrado al sanar. Y brindo por el futuro, un futuro donde estamos juntos de verdad, no solo compartiendo un techo, sino compartiendo nuestras vidas. Por Sophie, repitieron todos, levantando sus copas. Por la familia, añadió Victoria. Por el amor, agregó Naniel, mirando a Sara. Por la autenticidad, dijo Isabela. Por la música y los nuevos comienzos, ofreció Tyler, apretando la mano de Jason. Bebimos. Juntos, y el sabor del vino se mezclaba con las lágrimas de alegría, tristeza y esperanza. La cena esa noche fue perfecta de una manera completamente diferente a cualquier comida que hubiera preparado profesionalmente. La comida no era técnicamente perfecta. Había sal desigual aquí, una salsa demasiado espesa allá, pero estaba infundida con algo que ninguna técnica culinaria puede crear. Estaba hecha con amor, con presencia, con intención. Cada plato contaba una historia de sanación. Cada bocado era un testimonio de cuánto habían crecido. Y la conversación alrededor de esa mesa fluía con una naturalidad que habría parecido imposible 2 años atrás. Hablaron sobre todo y nada. Proyectos de trabajo, planes de vacaciones, chistes internos, sueños para el futuro. Sara compartió historias divertidas sobre las primeras citas desastrosas con Daniel. Jason habló sobre su propia familia y cómo Tyler lo había ayudado a ser más abierto con ellos sobre su sexualidad. Isabela anunció que una de sus obras había sido aceptada en una exhibición nacional importante. Victoria reveló que una editorial había contactado sobre convertir su blog en un libro. Marcus mencionó casualmente que había rechazado otra oferta de expansión comercial, esta vez sin ningún rastro de arrepentimiento. Pero lo que más me conmovió esa noche fue cuando, en medio de la cena, Tyler de repente se detuvo y miró alrededor de la mesa con ojos llenos de maravilla. ¿Se dan cuenta de que esto es lo que Sophie siempre quiso?, dijo suavemente. Una familia que realmente hablara entre sí, que compartiera cosas reales, que riera juntos, que se amara en voz alta. El silencio que siguió no era el silencio doloroso de aquella primera cena, era el silencio de la comprensión compartida, del reconocimiento de una verdad profunda. Tenía razón sobre muchas cosas, dijo finalmente Marcus. Era más sabia de lo que cualquiera de nosotros le dábamos crédito. Aún lo es, corrigió Victoria suavemente. Su sabiduría todavía nos guía, su amor todavía nos moldea. La diferencia es que ahora estamos escuchando. Y en ese momento, rodeada por esta familia que había pasado de estar completamente fragmentada a hermosamente reconectada, me di cuenta de algo fundamental sobre la naturaleza humana y la resiliencia. El dolor no desaparece. La pérdida de Sophie siempre sería una herida en el corazón de cada Wellington.
Pero habían aprendido algo extraordinario. Habían aprendido que se puede llevar el dolor mientras simultáneamente se elige la alegría, que se puede honrar la memoria de quien se perdió viviendo plenamente, en lugar de simplemente existiendo en la sombra del dolor. Que el amor no termina con la muerte, sino que se transforma en algo diferente, más difuso tal vez, pero no menos poderoso. La fortuna de Marcus Wellington, esos $2.000 millones que ya habían dado poder en el mundo, pero casi le costaron su familia, ahora se usaban de maneras completamente diferentes. Había establecido una fundación en nombre de Sophie que ayudaba a familias que habían perdido hijos a acceder a terapia de duelo. Había donado generosamente a programas de arte juvenil que Isabel administraba. Había creado becas para estudiantes de música como Tyler. Pero más importante que cualquier donación monetaria, era la forma en que había reconfigurado su definición de riqueza. Ya no se trataba de acumular más, de construir más alto, de ganar más títulos y reconocimientos. Se trataba de momentos como estos, una mesa llena de personas que amaba, conversación genuina, conexión real. Esa noche, después de que la cena terminara y antes de irme, Victoria me llevó aparte. «Hay algo que quiero que sepas», dijo, tomando mis manos en las suyas. «Aquella primera noche, cuando nos viste en nuestro peor momento, pensé que sería la experiencia más humillante de mi vida, una extraña presenciando el colapso de nuestra familia. Pero ahora me doy cuenta de que tu presencia fue un regalo de Sophie». La miré confundida, y ella continuó. «No creo en coincidencias, Elena. Creo que Sophie, de alguna manera, desde donde sea que esté, orquestó que fueras tú quien estuviera allí esa noche. Porque necesitábamos a alguien que viera, realmente viera, lo rotos que estábamos. Necesitábamos un testigo compasivo de nuestro dolor para finalmente admitir ante nosotros mismos qué tan mal estaban las cosas». Sus ojos brillaban con lágrimas. «Ha sido más que nuestra chef. Ha sido nuestra guía, nuestra testigo, nuestra amiga. Y quiero que sepas que has cambiado nuestras vidas de maneras que probablemente nunca comprenderás completamente». Fue mi turno de llorar entonces. «Ustedes han cambiado la mía también», admití. «Me han mostrado que la verdadera riqueza no tiene nada que ver con el dinero. Me han enseñado sobre coraje, sobre vulnerabilidad, sobre el poder transformador de elegir la presencia sobre la perfección». Nos abrazamos entonces, dos mujeres que habían comenzado como extrañas en lados opuestos de una transacción profesional, pero que ahora estaban conectadas por algo mucho más profundo. Mientras conducía a casa esa noche, reflexioné sobre todo el viaje que había presenciado. De aquella primera cena silenciosa y dolorosa a esta celebración alegre y auténtica. De una familia tan rota que apenas podían mirarse entre sí, a una familia que ahora se tomaba de las manos voluntariamente, que compartía sus vulnerabilidades libremente, que elegía estar presente el uno para el otro, incluso cuando era difícil. Y pensé en cuántas familias hay afuera, en mansiones y apartamentos y casas modestas, que están pasando por su propia versión del infierno de los Wellington. Familias que están rotas, pero que aún no han tenido su momento de despertar. Personas que están tan consumidas por el dolor, el trabajo, las distracciones, que han olvidado cómo conectarse con quienes más les importan. Si la historia de los Wellington me enseñó algo, es que nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para dejar la armadura, para admitir que estás herido, para pedir ayuda, para elegir el amor sobre el orgullo. Nunca es demasiado tarde para sentarte a la mesa con tu familia, literal o figuradamente, y decir las verdades difíciles que han estado carcomiendo tu corazón. El dinero de Marcus no pudo salvar a su familia. De hecho, casi la destruyó, al darle un lugar donde esconder. Pero su disposición a ser vulnerable, a admitir que estaba perdido, a escuchar realmente a su familia y cambiar, eso fue lo que marcó la diferencia. La perfección de Victoria, su determinación de mantener apariencias, sin